Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte, hoy 8 de enero. Volvemos a tratar de dar una mirada a profundidad a otro sector clave de la economía del país. En esta ocasión trataremos de el petróleo y tenemos a un experto invitado para ahondar sobre las dificultades y oportunidades que se presentan en ese campo. Hoy está con nosotros Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Justamente para eso. Bienvenido, estimado Roberto. Orden, en realidad es un sector que no ha estado priorizado desde el punto de vista de la atención, a pesar de su importancia económica, y verdaderamente hay una agenda que está entera desde el punto de vista de ejecución, y creo que en estos minutos vamos a poder hablar algunos detalles para tener una idea cabal de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que estamos esperando desde el sector privado. Empecemos por el panorama general. Tenemos un codo preparado con unos datos. Lo importante es pensar que el Ecuador tuvo una producción diaria de barriles de petróleo bordeando el 500.000 por un tiempo. En años recientes ha caído. El gobierno anterior se prometió llegar a 1 millón, no se pudo. Luego se prometió llegar a poco más de 600.000 al principio del tiempo en que estuvo el ministro Santos Alvite. No se lo consiguió. Hemos tenido momentos donde la producción ha caído incluso por debajo de los 400.000 barriles y se mantiene a la baja. Existe una estimación de quizá 8.300 millones de barriles, lo suficiente para varias décadas de producción, pero es una producción que está a la baja. ¿Por qué se ha dado esto? Porque no se ha venido realizando la inversión requerida y se mantiene un modelo cuasi monopólico en donde el protagonista es Petroecuador. Finalmente produce el 80% de lo que finalmente produce el país, valga la redundancia, y desde luego pues el 20% restante corresponde a empresas privadas, pero finalmente para desarrollar esos campos del oriente, que en su mayor parte son viejos, se requiere de inversión y tecnología, que eso no lo tiene la empresa estatal porque finalmente no tiene siquiera autonomía financiera, porque depende de las asignaciones que oportunamente le haga el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces el modelo de modo propio está rezagado. Se necesita que bloques que están en manos de Petroecuador pasen al Ministerio de Energía y Minas para efectos de que puedan ser licitados bajo un nuevo modelo de contratación, de participación, no como actualmente sucede tanto con el Ministerio como con Petroecuador, de que son contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento menos atractivos para que vengan al país grandes corporaciones internacionales a contribuir a este propósito de incrementar la producción. En 2014 nosotros alcanzamos un pico de 560.000 barriles por día, pero desde entonces ha venido una lenta declinación por los motivos que estamos señalando y actualmente, por considerar promedios del año pasado, estamos alrededor de 475.000 barriles, pero con tendencia, repito, a seguir disminuyendo. Ahora, ¿cómo funciona para el sector privado, que como usted se ocupa solamente del 20% de explotación, en este momento, bajo la normativa actual, la Constitución, las leyes, ese trabajo? Ahí, ¿cuáles son las limitaciones con las que funciona en este momento? Bueno, yo diría que lo principal en términos de política estratégica tiene que ser aumentar producción, aumentar reservas, desde luego construir la variante del oleoducto, tanto el SOTE como el OCP, igualmente el poliducto Shushufindi-Quito, porque hay que tener presente que esa variante de 70 kilómetros en los últimos 5 años ha recibido, según el caso, tanto como 11, 14 variantes como consecuencia de la erosión regresiva del río Coca. Es decir, ahí hay un potencial riesgo para la producción petrolera ecuatoriana, desde el punto de vista de que si se produce una contingencia mayor, nos podemos paralizar, punto. También ha habido un problema de carácter logístico debido a la falta de agua en el río Napo en particular, que sirve como vía fluvial para el abastecimiento
logístico de la industria petrolera. De modo propio, eso ha supuesto una complicación debido al periodo de estiaje que hemos atravesado. Y por otra parte, también señalar lo relacionado a la pérdida de capacidad de refinación que ha tenido Ecuador en los últimos 2, 3 años, desde el punto de vista de que la refinería de Esmeraldas, que es la principal, en este momento funciona a un 40% de su capacidad, sometida nuevamente a un mantenimiento que ha estado represado desde tiempo atrás y que actualmente no se ha podido postergar más. Estamos produciendo demasiado fuel oil en vez de producir derivados ligeros, prácticamente por considerar tanto Esmeraldas como la refinería de Santa Elena. Estas refinerías están produciendo casi el 50% de fuel oil y no derivados ligeros como gasolina y diésel principalmente, y con estándares internacionales. Es decir, hay todo un problema alrededor de esto. Y lo último, creo que es fundamental promover nuevas licitaciones. Por ejemplo, se suponía que en noviembre se iba a hacer una primera licitación, por lo menos se debe hacer el lanzamiento correspondiente del bloque 1667, que es el que correspondía a Repsol, después a Petrolia, y que pasó a manos de Petroecuador allá por 2022-2023. Y desde luego, con el problema de que producía 14.000 barriles, ahora produce 10.000, es decir, va poco a poco hacia la baja, con el problema justamente que mencionábamos al inicio de la entrevista, de que la empresa estatal no tiene suficiente capacidad de inversión. Y ese es un problema fundamental para hacer una repotenciación de la industria petrolera del país. Pero el gobierno nacional, justamente por el OCP, por el bloque 16, por la Ronda Suroriente, por el Campo Amistad, que ya hablamos de gas más bien, tiene una expectativa de más de 40.000 millones de dólares en inversión en los próximos años. Estamos hablando de algo masivo. Pero creo que es importante preguntarnos, conocer, en qué condiciones actuales puede existir inversión privada en la explotación de petróleo y gas en el Ecuador. Entiendo que hay limitantes, entiendo que el Estado tiene una participación obligatoria en las empresas privadas. ¿Cuál es la normativa actual para la inversión en un sector estratégico? Lo principal, César, el programa de inversión anunciado por el gobierno en el agosto pasado, que supone una inversión de 41.500 millones de dólares, es una inversión que se va a ir dando en el largo plazo. No va a ser cuestión del próximo año, pero hay que comenzar, eso es lo fundamental. Y esta visión tiene que responder no a una política de este gobierno, debe ser una política de Estado, proyectarse a la próxima década, creo que eso es fundamental. Desde luego, esto supone 8.000 millones de dólares de inversión, por ejemplo, en todos estos bloques maduros del oriente ecuatoriano, que como decíamos hace un momento, en parte están en manos de Petroecuador, en parte el Ministerio de Energía y Minas los ha licitado y concesionado a empresas privadas. Está la ronda de offshore, en donde hay un total de 11 bloques, incluidos aquellos del Golfo de Guayaquil, donde hay expectativas naturalmente de encontrar gas natural y crudo ligero. Desde luego se suponía que el bloque 6 en particular y asimismo otros bloques aledaños iban a ser objeto de una prioridad y que serían lanzados durante el primer trimestre de este año, pero finalmente nosotros no tenemos confirmación de que así vaya a ser. Muchas veces a nivel del Ministerio de Energía y Minas estos temas se manejan con algún sigilo, sin suficiente apertura, y mismo nosotros que representamos al sector no tenemos la información completa de qué es lo que se está pensando. Desde luego también hay lo relacionado a una veintena de bloques en el suroriente que desde luego tiene una perspectiva interesante y donde también habría una parte muy importante de esta inversión, creo que en el orden de unos 20.000 millones de dólares. Los bloques offshore como 11.000 millones, es decir, por ahí está la composición principal de esta inversión que estamos hablando. Pero insisto en la pregunta, si viene una empresa privada siendo el petróleo un sector estratégico, ¿puede ser dueña del 100% de su inversión, del proyecto del campo petrolero, o hay una participación estatal obligatoria? No, la Constitución establece que la participación mínima del Estado es del 51% o 50%, más del 50%, pongámoslo en esos términos, y desde luego
es un tema que hay que hacerlo respetar. El petróleo es de propiedad del Estado ecuatoriano, no de las empresas privadas, por más que tengan un contrato de participación. Ahora en realidad casi todos, la gran mayoría, como decía, son contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento. Pero ya hay una nueva generación de bloques que han sido adjudicados, los denominados Intracampos uno, Intracampos 2, son campos pequeños que están en medio, como su propio nombre lo indica, de bloques que históricamente han sido ya explotados, pero hay que tener conciencia de que estos campos son viejos, cada vez producen más agua, es decir, esa agua tiene que ser reinyectada, pero el costo de producción de barril tiende a incrementar. Es importante destacar que estos costos varían mucho de campo a campo, no hay un estándar, salvo que uno haga una ponderación Mm. sobre el particular, pero finalmente yo escucho muchas veces que se dice que el sector petrolero ya no es el principal sector exportador del país. Hay que tener presente que para el erario nacional, el sector petrolero representa entre 11.000 y 12.000 millones de dólares de contribución al Producto Interno Bruto. Pero lamentablemente pues hay problemas relacionados al hecho de que dentro de ese total hay que considerar los subsidios que nosotros otorgamos a los combustibles, principalmente diésel, gasolina y gas licuado, y eso representa cifras del año pasado en el orden de unos 3.400 millones de dólares. Yo he De escuchado en manera particular tal de que argumentos de que la ineficiencia estatal y la importancia de los subsidios hacen que presupuestariamente no sea tan importante o no parezca tan importante el sector petrolero, pero que visto desde el punto de vista de la economía y el ingreso de divisas del Ecuador y por ende de la dolarización sigue siendo un sector fundamental, que sin la sigue exportación siendo petrolera no fundamental. entraría en dólares. Sí, sigue siendo fundamental, y el neto que este momento produce al erario nacional está en el orden, considerando cifras de 2024 estimadas en unos 1.700 millones de dólares. Pero desde luego, repito, muchas veces la gente no toma en cuenta del costo de los subsidios, ¿no? Porque finalmente en el sector energético ahí hay un problema muy importante, porque finalmente si hay problemas relacionados al contrabando de combustible y a su mal uso, es justamente por este factor de que en definitiva el diésel, la gasolina, el gas licuado tienen precios muy por debajo de los precios que hay en los países vecinos, y eso determina un atractivo para el contrabando o para el tráfico ilegal a través de la frontera marítima. De manera tal de que ese es un tema alrededor del cual tenemos que reflexionar. Pienso que es muy importante de cara a la elección del nuevo gobierno que se retome el tema del direccionamiento de los subsidios, justamente para tratar de disminuir un monto que desde el punto de vista de la gestión fiscal cada vez se torna más inmanejable, en un escenario desde luego de crisis económica y también fiscal. Hubo un planteamiento a lo largo del gobierno correísta, el cambio de la matriz energética, se hablaba del refinamiento, la refinación de petróleo como la manera en que podemos producir nosotros mismos combustibles buenos para el Ecuador, exportar y generar más ingresos, integrarnos a Venezuela en su momento. Luego el presidente Noboa en el primer debate habló también de la importancia de refinar el diésel en el Ecuador. Es un proyecto, es una idea que estaba en la mente de los políticos por muchos años, con distintas versiones, con distintas vertientes. ¿Cuál es el perdón, reto, el problema, el obstáculo para terminar de concretar el refinamiento de los combustibles y más bien del petróleo pesado que sale de los campos del Ecuador? El escenario es complejo desde el punto de vista de que actualmente como país estamos importando el 70% de los combustibles que consumimos, siendo un país petrolero. Porque finalmente la última ampliación que se le hizo a la refinería de Esmeralda fue a finales de la década de los 90, es decir, hace 25 años, una generación de ecuatorianos, generación en la cual desde luego el consumo ha ido incrementando paulatinamente, y desde luego las necesidades de refinación del petróleo.
resulta de que no ha habido nuevas inversiones relacionadas y eso es justamente lo que determina que hoy por hoy dependamos básicamente de la importación de derivados, cuando lo lógico sería que tengamos suficiente capacidad de refinación local, inclusive desde el punto de vista de soberanía energética. Y el día de mañana hay problemas con el canal de Panamá, Dios no quiera, y por supuesto, estaríamos abocados eventualmente a un problema de abastecimiento que complicaría el desempeño de la economía nacional. O sea, esto hay que tenerlo presente, pero el problema de fondo es el modelo monopólico, porque finalmente esas refinerías, hablando en plural, Esmeraldas, Santa Elena, Shushufindi, están en manos de la empresa estatal Petroecuador, y finalmente los programas que se ha tenido para efectos de ampliar y modernizar estas instalaciones han fracasado por distintos motivos. El último fracaso fue la caída de la licitación del tren de alta conversión de la refinería de Esmeraldas, que se dio en las postrimerías del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Perdón, eso ya se suspendió durante el gobierno de Lasso, retomó el gobierno del Noboa, y el año pasado, promediando el mes de julio, se declaró que el proceso licitatorio era fallido como consecuencia de que había un solo participante. Pero ahí hay un problema de fondo, porque si uno revisa las licitaciones importantes que se ha realizado por parte del gobierno ecuatoriano últimamente, todos han tenido este problema. No hemos tenido varios oferentes y desde luego eso invita a una reflexión sobre si las bases estuvieron bien elaboradas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con refinación, pensar también si de pronto no se puede abrir una licencia para que la propia empresa privada decida si tiene interés de instalar facilidades de refinación sin tener que esto quede sujeto a que tenga que hacerse necesariamente a través de la empresa estatal o del Ministerio de Energía y Minas, y que tengan la responsabilidad, pues, desde luego, de conseguir un socio estratégico. Este tema hay que repensarlo porque finalmente no hay justificación por ningún concepto de que nuestras refinerías sean tan obsoletas y que finalmente no tengamos capacidad de tener una relativa autonomía respecto a la producción de los derivados que necesitamos para el Ahí consumo pregunta, nacional. ¿cómo es la manera, cómo sería una manera razonable políticamente, económicamente, de romper con ese monopolio? Entiendo que Lo que pasa cuando es que le el preguntaba por la monopolio viene de la participación propia en la explotación de los campos Constitución. petroleros, me decía que no veía mal, o al menos así lo entendí, que la Constitución disponga que haya una participación estatal del por lo menos 50%. Entonces lo que le pregunto es, el problema no es tanto que haya una participación estatal, sino un control total del Estado. Que el sector privado no tendría problema en participar junto al Estado en la refinación como en otras partes de la actividad petrolera. El desafío es abrir la posibilidad de que el sector privado tenga una mayor participación en la industria petrolera en sus distintas fases, en lo que denominan upstream, es decir, la producción propiamente dicha, middle stream, que es el transporte del crudo, y desde luego downstream, que es refinación y comercialización. Pero finalmente, como hemos venido comentando, básicamente estos subsegmentos de la industria petrolera fundamentalmente siguen en manos del Estado, y desde luego esto se ha reforzado con la decisión de que OCP no continúe en manos privadas, sino que vuelva a manos de Petroecuador. Desde luego con el compromiso de licitarlo dentro de 6 meses, pero desde luego esto va a depender de la transición política. Y ahí hay que hacer una inversión muy importante, lo decía, respecto a la construcción de la variante de 70 kilómetros, que hay que pasar el oleoducto de la margen izquierda del río Coca a la margen derecha, que es mucho más estable desde el punto de vista geológico y no está amenazada por estos deslaves que son una contingencia en la margen izquierda. Ahora, tenemos dos oleoductos pesados, pero antes de entrar a eso de lleno, sí quisiera entonces dejar claro, muchas veces la crítica o el sobresalto que se genera para oponerse a la idea de una mayor participación privada es que lo que se busca es privatizarlo todo. Pero usted me dice que simplemente se busca una mayor participación privada en conjunto con el Estado, que la propuesta, por lo menos el pedido ahora, no es
tener en las distintas etapas de la producción, sea la explotación, sea la refinación, sea la transportación. No se está pidiendo que haya privatización, sino participación privada mayor. Es correcto, pero ir resolviendo también problemas relacionados a, por ejemplo, la firma de contratos de renovación o nuevos contratos petroleros que tienen que pasar por el Ministerio de la Producción en lo que tiene que ver con los convenios de inversión e igualmente después por el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta al informe de sostenibilidad fiscal. Pero esos procesos toman demasiado tiempo. Por citar un caso, una empresa que tiene uno de los contratos de Intracampos 1, finalmente presentó la solicitud en 2021 y hasta ahora, hablando ya de 2025, pues el informe de sostenibilidad fiscal ha podido salir y desde luego estos corporativos internacionales reaccionan pues negativamente desde el punto de vista de que no miran al Ecuador como un país suficientemente atractivo para la inversión porque los tiempos se exceden en demasía en estos trámites burocráticos que desde luego consumen la paciencia del propio joven, Pero el ¿no? problema De no manera tal creo de que que son los... este es uno de tantos problemas. Otro Claro, problema, César, que es importante exponerlo en este foro, es el relacionado a la demora en los trámites de las licencias ambientales, que que finalmente lo determinan, experimentan por ejemplo, que una todas las empresa que ya industrias. tiene, o sea, una empresa que tiene, por ejemplo, ya realizada una consulta previa con comunidades indígenas, resulta que como hizo esa consulta hace 10 años, ya no le quieren validar esa consulta y a pesar que tiene un acuerdo con la propia comunidad, pretenden exigirle llevar a cabo una nueva consulta cuando en definitiva esto va a tomar de modo propio un año o más, de forma tal que Pero es siempre justamente una por pérdida de eso tiempo. es importante también dejar claro. A ver, un informe de sostenibilidad fiscal, una licencia ambiental, no creo que deberían ser eliminadas. El problema debería ser, entiendo, la burocracia detrás de esos trámites. Una burocracia o bien ineficiente, o bien obsoleta, o bien con escasez de recursos y de personal que no está moviendo las cosas. No están pidiendo entonces que eliminen esos procesos, sino que los agilicen. Por supuesto que los agiliten y que no se conviertan en una suerte de vía crucis en donde se le va perdiendo fe al país por parte de potenciales inversionistas, en su mayoría corporaciones internacionales, que en definitiva pues no están empezando a ver al Ecuador con suficiente interés debido a que finalmente tienen opción de hacer inversiones en otras partes también, en otros países. Eso es lo que nosotros los ecuatorianos tenemos que tener presente. Estamos compitiendo a nivel internacional y las reglas del juego que nosotros tenemos deben ser verdaderamente atractivas para la inversión, porque de otra manera esa inversión se va a ir para otro lado, porque hay muchas otras opciones. Esa es la realidad. Entonces creo que para nosotros es fundamental hacer un trabajo muy serio como sector privado y a la vez con las contrapartes públicas del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía y Finanzas, para verdaderamente cambiarle la imagen al país y verdaderamente hacerlo atractivo a la inversión y que estos trámites de distinta naturaleza que son fundamentales para la industria, tanto el tema que estaba señalando del contrato de inversión, el informe de sostenibilidad fiscal, las licencias ambientales, ocupen plazos razonables y no esto de que para sacar una licencia ambiental toma 2 años, 3 años, inclusive más, de forma tal de que estos son los cambios que tenemos que introducir en el sistema para que funcione de una mejor manera y podamos lograr en el mediano plazo una recuperación de la producción petrolera. El gobierno de Daniel Noboa se ha propuesto la meta de llevar la producción en 2025 a 550.000 barriles por día. Esto no va a ser posible en las condiciones actuales, que estamos con una producción en 470.000 barriles por día, según decía, porque no están dadas las condiciones para que tengamos ese incremento a lo largo de estos próximos 12 meses. Esa es la realidad. Pero ¿qué se puede hacer para que sea posible? Bueno, desde Usted mismo luego, dijo que lo que estamos 550.000 barriles hablando, lo logramos hacer por hace una ejemplo, década. yo ya he hablado con el ministro de Economía y Finanzas, Juan Pablo Vega, que es una persona
muy racional y entiende esta problemática y hemos hablado de la posibilidad de hacer una mesa técnica que nos permita cortar precisamente estos tiempos. Lo he hablado también con el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, está de acuerdo y tenemos que trabajar en esa dirección para que estos plazos puedan recortarse y no se los extienda Y eternamente, la por ministra decirlo en sentido Manzano, porque hay cambios de metafórico. ambiente y energías. Desde luego hay que incorporar también a energía y ambiente, que en este momento es o son carteras de Estado que están ejercidas por la misma persona, Inés Manzano, que conoce de esta problemática, pero desgraciadamente hay que destacarlo. Ese Ministerio de Energía y Minas ha estado muy volcado durante el gobierno del presidente Noboa a atender la crisis energética del sector eléctrico. Entonces eso ha determinado que el sector petrolero no haya tenido una prioridad suficiente desde el punto de vista de la atención de las decisiones políticas necesarias para sacarlo adelante. Entonces estamos rezagados. Entonces, Esa es la Roberto, ¿usted realidad y cree estamos a que la espera de tener una respuesta que esté también a la altura de las circunstancias con la problemática, concluyo César, de que esto también está relacionado al hecho de que hemos tenido muchos cambios? O sea, en un año ha habido 4 ministros, ha habido 5 gerentes generales de Petroecuador, igualmente gerentes de SELEC, gerentes de CENEL. Entonces, uno no puede construir procesos porque finalmente medio uno ya va, como quien dice, avanzando y de pronto se interrumpe porque con la contraparte pública con la que uno venía trabajando el tema sencillamente ya no es más autoridad. eso es muy importante lo que usted dice, coincido, Roberto? De hecho, lo que ha pasado recientemente con la actual gerente general subrogante de Petroecuador, Lady Jiménez, que ha denunciado que alguien supuestamente ha accedido a su Kipux y ha enviado un documento firmado por ella con una mala utilización, una utilización ilegítima de su firma electrónica para emitir una renuncia irrevocable. Parecería que hay algún tipo de sabotaje o de malos actores. En este caso sí digo sabotaje porque hay algo evidentemente ocurrido. Ha habido el envío de un documento que en teoría nunca debe haber sido enviado, a diferencia de en otras ocasiones. Y uno puede pensar más de lo que está pasando en el interior de Petroecuador. ¿Qué solución le podemos dar a una institución que aparte se ha demorado tanto tiempo en tener un balance auditado? Se conoce o se dice que en Petroecuador realmente los libros contables de ellos son una fantasía. ¿Qué ocurre con Petroecuador? Bueno, ese es un dilema que tenemos que irlo resolviendo de a poco. Es la mayor empresa no solamente del Estado, sino a nivel nacional. Tiene 10.160 servidores públicos para tener un referente y desde luego es un mundo en términos de que finalmente también está seccionada en suerte de feudos, donde hay cifrados intereses alrededor de todos los temas que se maneja y que tienen una gran importancia económica en cada una de estas áreas que estaba mencionando, ¿no? Del upstream, el middle stream y el downstream, ¿no? De manera tal de que yo creo que lo ocurrido, lo que tú mencionas, está relacionado al hecho de que al interior de Petroecuador hay diferencias de criterio respecto a la decisión política que se estaría adoptando de requerir que devuelva el campo Sacha, que está en manos de Petroecuador, al Ministerio de Energía y Minas para llevar adelante una negociación directa con un consorcio de carácter estatal en donde estaría Sinopec, es decir, la gran transnacional china petrolera, la principal. Y bueno, pues esta disensión interna alrededor de esa decisión política determina esto de que al parecer le han terminado forjando la firma electrónica a la gerente general subrogante de Petroecuador para dar una señal de inconformidad respecto a un proceso que todavía no está claro si va a continuar avanzando o no. Es decir, no es claro que esto finalmente se vaya a concretar en el corto plazo. Un campo Sacha que hoy en día produce cerca de 80.000 barriles, entre la sexta y la quinta parte de la producción actual de barriles del Ecuador. Lo mismo entiendo que también hay oposición a que vuelva a manos privadas el OCP que recientemente regresó a control del Estado, pero que el gobierno intenta volver a ponerlo en manos privadas. Que aparte de un OCP que junto al SOTE tienen casi una capacidad de transportar
1 millón de barriles. Estamos muy lejos de eso. Están Sí, subutilizados tremendamente. sí, con la particularidad de que debido a los problemas que tiene el SOTE, el oleoducto transecuatoriano, que en definitiva ya cumplió su medio siglo de vida útil, hay que hacer una renovación de las estaciones de bombeo, de la tubería, y eso tiene que hacerse inmediatamente. Paralelamente, ahora hay el desafío de que Petroecuador tiene que tomar a cargo también el OCP, más allá del compromiso, como decía hace un momento, de la licitación internacional dentro de 6 meses para que vuelva a manos privadas, sin descartar la posibilidad de que todo el sistema de transporte de crudo pase a una delegación privada, lo cual sería lo mejor que pudiera suceder, porque creo que desde el punto de vista estratégico hay que comenzar a reducir el tamaño de Petroecuador para permitirle justamente que la empresa privada vaya asumiendo ese rol protagónico. Decir un detalle importante, César, en 2010 la producción ecuatoriana era 80% sector privado, 20% el Estado, principalmente Petroecuador, entonces Petroamazonas. Pero como entonces el gobierno del expresidente Rafael Correa decidió exigir a las empresas que cambien la modalidad de su contrato a prestación de servicios específicos con un financiamiento, eso determinó de que muchas empresas como Petrobras, Oxy en su momento, poco antes, determinen de que sencillamente eso no iba en línea de sus intereses y decidieron pues sencillamente salir del país, presentar una sucesión de demandas, todas las cuales han venido siendo ganadas en perjuicio de los intereses del Estado ecuatoriano, cosa que no tenemos presente y olvidamos con mucha rapidez desde el ¿Cuánto punto de se ha vista. perdido más o menos para el erario nacional en estas demandas? Es realmente una pérdida billonaria. En este momento, por ejemplo, se está hablando que este es otro problema relacionado respecto a la demanda de Chevron, que en algún momento heredó los intereses de la Texaco respecto al daño ambiental. Solamente en ese caso, por la forjación del juicio correspondiente, en este momento estamos abogados a llegar a un acuerdo con Chevron en el orden de 2.000 millones de dólares. Ahora, hablando de todo esto, y justo también conversábamos hace poco de los ministros y los ministerios y lo que pueden hacer para agilizar estos procesos, facilitar las licitaciones en el interés del propio Estado ecuatoriano. Hay quienes dicen que es clave separar otra vez el Ministerio de Energía y Minas, darle autonomía al petróleo con su propia cartera, a las minas con su propia cartera, a la energía, a la electricidad básicamente con su propia cartera. Eso podría también significar, digamos, una explosión burocrática, un aumento de la complejidad del gabinete, pero para algunos, lo he escuchado sobre todo de los mineros, es algo vital, algo necesario. ¿Cuál es la postura que hay ahora entre el gremio de la energía y la producción y el gremio de la producción petrolera? ¿Necesitan, Hay que buscan destacar que haya un que cambio? Hay que destacar que en otros países de la región, como Colombia, Perú, se maneja el Ministerio de Energía y Minas, igual que Ecuador, no lo tienen segmentado, pero al tenor de la experiencia que hemos tenido últimamente, por ejemplo, el año pasado se tomó la decisión de escindir la Agencia de Regulación y Control que había consolidado los tres sectores, pero Ujú. finalmente como cada cual tiene una particularidad, me estoy refiriendo a hidrocarburos, electricidad y minas, pues evidentemente se tomó esta decisión de volver a la segmentación y la verdad sea dicha que está funcionando bastante mejor de lo que funcionaba anteriormente, desde el punto de vista de que cada uno de estos sectores tiene su especialidad, sus características específicas, sus regulaciones que son distintas, pues no hay forma de hacer una cooperación de tipo transversal, de manera tal de que yo creo que ese es un tema que vale la pena debatir desde el punto de vista de resultados, de funcionalidad, porque en la práctica los viceministros de área son prácticamente unos ministros desde el Mm. punto de vista de capacidad de gestión. El ministro titular está básicamente para avalar, para monitorear, pero Coordinar quizá. básicamente son los gestores de la política pública en los respectivos ámbitos. Entonces,
Yo sí creo que es una cuestión que hay que considerarla con mucha seriedad de cara al futuro, sobre todo considerando de que en cada uno de estos sectores tenemos muchísimos problemas acumulados que necesitan ser resueltos y si el ministerio consolidado, por llamarlo así, no está dando respuesta oportuna a esa situación crítica sectorial según cada caso, pues yo creo que sí, hay que pensar seriamente en la división. Antes de concluir, estimado Roberto, hablemos del gas. La licitación del campo Amistad se ha caído una y otra vez. El mantenimiento de Termogas Machala nulo por muchos años. De hecho, la propia explotación del campo Amistad está en peligro, está reduciéndose por falta de mantenimiento, los equipos y los tubos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué algo que podría ser de tanto interés para nosotros ha sido ignorado de esa manera? ¿Por qué ha enfrentado tantos obstáculos? Sé que desde el Perú, tanto en el sector público como privado peruano, viven diciendo que eso es un mito, que no hay gas ahí. Por supuesto, tienen el interés de vendernos su gas, pero hay en cambio en el Ecuador quienes dicen que es un tesoro que estamos dejando escondido y desaprovechado. Es así, uno de los problemas es que Petroecuador ha asumido el desarrollo del campo Amistad y finalmente no tiene mayor experiencia para la producción, explotación offshore y eso en algún momento tendrá que pasar a manos privadas. Recordar que la explotación del campo Amistad, del bloque 6, eso estuvo vinculado con el proyecto de Termomachala para efectos de producir al menos 100 millones de pies cúbicos de gas natural al día para suplir esa planta y ahora resulta que esa planta lo que está produciendo son 97 megavatios porque Amistal está proporcionando poco menos de 20 millones de pies cúbicos al día. Desde luego, en lo que tiene que ver con gas natural, tenemos también el desafío relacionado al gas natural asociado de los campos de explotación en el oriente ecuatoriano, que finalmente están produciendo, o quemando, más bien dicho, alrededor de 100 millones de pies cúbicos al día, que es una cantidad importante. Ahora, ya hay varios proyectos que está emprendiendo tanto Petroecuador como la empresa privada para el aprovechamiento correspondiente y disminuir ese dispendio que equivale a 25.000 barriles por día. ¿Cómo sería ese Ojo, esto no aprovechamiento? es ¿Cómo poca transportas cosa. el gas de los mecheros a las El gas de los termoeléctricas que están mecheros, al a otro eso lado me del estoy país? refiriendo, sí, efectivamente, a esa quema en donde finalmente hay un desperdicio significativo, pero finalmente tenemos que apuntar a licitar esos bloques del Golfo de Guayaquil, incluido el bloque 6, porque hay que considerar un tema. El campo Amistad no es sino una pequeña parte del bloque 6 que está prácticamente en el linde con la frontera con Perú, para tener un referente, a pocos kilómetros de la costa ecuatoriana de la provincia del Oro. Pero desde luego hay expectativas de perforar más al norte, inclusive en Puná, para tratar de encontrar yacimientos de interés tanto de gas natural como de petróleo ligero. Hay por lo menos 6 estructuras que están ya establecidas dentro del bloque 6 que pueden tener algún interés prospectivo y de producción. Así que hay que comenzar a trabajar en esa Pero dirección. se hablan de retos Los bloques del importantes Golfo de en esos Guayaquil, dos. déjame terminar Sí. esto, César, que es interesante. Esos bloques ya tienen sísmica en tres dimensiones, ¿ya? Es decir, hay una sísmica de moderna tecnología que verdaderamente permite conocer por dónde están las estructuras de interés y dónde tendría que perforarse. Es diferente de los otros bloques offshore, estaríamos hablando en Santa Elena, Manabí, Esmeralda, en donde básicamente es una sísmica bidimensional que es más vieja, de manera tal que, como digo, ya hay referente tecnológico para licitar esos bloques y ver el interés que pueda haber por parte de actores internacionales. Hasta donde nosotros tenemos intervención, hay muchas empresas que están interesadas en lo que el gobierno ecuatoriano puede hacer con estos bloques del Golfo de Guayaquil. Para concluir, porque nos está ganando el tiempo, Roberto, solamente, ¿qué tan grandes son los obstáculos que tenemos en estas dos oportunidades con el gas? Porque
Se habla del tema geográfico, la complicado que sería la construcción de infraestructura para conectar los mecheros con las termoeléctricas, y se habla del problema ambiental, en cambio, en el Golfo de Guayaquil, islas rocosas donde anidan aves de la región del Golfo, los manglares que no solamente son importantes para el medio ambiente y para la protección del perfil costero en la época lluviosa, sino también para la producción camaronera, cómo explotar en el caso del Golfo y aprovechar en el caso de los mecheros, venciendo esos obstáculos. Bueno, en la industria petrolera hay una sentencia que se la escucha mucho repetir, que va en la línea de que uno no sabe realmente lo que tiene abajo, sino hasta cuando perfora. Y según el resultado de dicha perforación, bueno, pues hay un entendimiento cabal del potencial real de los campos, más allá de las estimaciones previas, ¿no? Mencionábamos hace un momento Sacha, y por ejemplo, está produciendo a final del año pasado 75.000 barriles por día, pero apenas está aprovechando el punto 22 de la reserva, y con recuperación mejorada podría producir 0,40. Es decir, es un yacimiento que muchos piensan podía llegar a producir 130, 150.000 barriles por día. Es decir, esa es la expectativa, pero Ecuador es un país que en el mediano plazo podría tener un pico de producción que podría alcanzar 700.000 barriles por día en la medida que las cosas se hagan bien, o su equivalente, desde luego, considerando también explotación de gas natural, que creo que es un tema que hay que priorizarlo, considerando que tanto Colombia como Perú, países vecinos que tienen estructuras geológicas parecidas a la nuestra, o a las nuestras, vale pluralizar, son países gasíferos. Perú tiene excedentes, Colombia es deficitario, pero la mayor parte de su parque termoeléctrico de generación es a gas, aproximadamente el 50% de todo lo que tiene, y está produciendo 1.600 millones de pies cúbicos al día, para tener el referente respecto a lo que hablamos de gas a Claro. mitad, que produce menos de 20 millones. La comparación es fuerte, pero eso también debería llevarnos a pensar en las oportunidades que todavía no hemos aprovechado. Ojalá se lo haga con responsabilidad ambiental, social, sostenibilidad, no solamente en lo ecológico, sino en lo económico. Proyectos que para el sector privado y para el sector público traigan beneficios que duren por años, que no terminen en accidentes, omisiones o demandas, como lamentablemente ha sido en la historia reciente del Ecuador. Muchas gracias, estimado Roberto, por traernos su perspectiva, sus opiniones, sus aportes para hablar de este sector clave para la economía del país, como es el sector de los hidrocarburos y el del gas. Muchas gracias, César. Creo que ha sido una entrevista bastante completa. Hemos abordado prácticamente todos los temas que permiten a quienes han tenido la oportunidad de vernos y escucharnos tener una idea cabal de qué es lo que está pasando con la industria petrolera del país. Un placer como siempre. Buena tarde para usted. Muy bien, vamos ahora con las efemérides, seguro ya nuestro segmento favorito. El 8 de enero del 871, Alfredo el Grande, rey de Wessex, derrotó a los vikingos en la batalla de Ashdown. Aunque la invasión continuó, su victoria fue clave en la resistencia sajona. Alfredo reforzó su reino con reformas defensivas y legales, consolidándose como una figura histórica importante, mítica, parte importante de la tradición e identidad inglesa y de la corona británica. Tiempo después, él y la descendencia de él, los reyes anglosajones, terminarían siendo desplazados por los normandos en 1066. Guillermo el Conquistador y la famosa batalla de Hastings. El 8 de enero de 1822, en San Lorenzo de Jipijapa, se instaló el primer cabildo municipal, presidido por Manuel Menéndez y Gonzalo Tomalá. Durante la sesión, Florentino Marcillo fue elegido como primer alcalde con 54 votos, marcando el inicio de la organización política de la ciudad. Fue generalmente entre 1820 y 1822, proceso de la independencia en la costa ecuatoriana, en la que empezamos a ver estos cabildos conformarse, primero bajo la provincia libre de Guayaquil, luego
bajo la organización ya de la Gran Colombia. Y notamos que hay juntas de notables, ¿no? Y pocos votantes. En esas épocas eran las cabezas de familia y de ciertas familias los que podían leer y escribir, los que tenían propiedades y rentas, los que participaban de una democracia que generalmente se llama censitaria, ¿no? Que solamente le permite votar y también ser elegido a quienes cumplen con ciertos requisitos para, en teoría, en esas épocas, nutrir al sistema solamente a través de quienes tenían la capacidad de ser ciudadanos activos, pero que también era una forma de segregación, de separación. En fin, fue parte de la evolución de nuestra república, de lo que iba a ser, decían unos años después, nuestra república y parte de nuestra historia del Ecuador. El 8 de enero de 1935 nació en Tupelo, Mississippi, Elvis Presley, el rey del rock. Revolucionó la música popular con su estilo único, que fusionaba rock, blues y gospel. Ha tenido también otra vez un crecimiento de su imagen en la cultura popular con las últimas películas que han salido alrededor de su vida. Además de su exitosa carrera musical, protagonizó más de 30 películas. Su legado perdura como uno de los artistas más influyentes y exitosos de la historia de la música. Falleció el 16 de agosto de 1977. Si se quieren reír un poco, lean sobre su visita a la Casa Blanca y en otra ocasión su llamada por teléfono con Richard Nixon. Muy bien, síganos en nuestras redes sociales, no se olviden, no podemos despedirnos sin recordarlo. Estamos en X, en Instagram como Altavoz EQ, en TikTok y en Facebook como Altavoz EC, todo mayúscula, y en YouTube como Altavoz-EQ. Un abrazo para todos.